Hola, de nuevo con ustedes en esta serie que he titulado Historias que impactan y desafían. Hoy tenemos una interesante historia que espero nos ayude a reflexionar y a revisar también ese comportamiento que en muchas ocasiones muchas personas tienen. Está asociado al agradecimiento. Algunos dicen que vivimos en una sociedad mal agradecida, desagradecida. Y en la historia podemos encontrar ejemplos de eso, pero también podemos encontrar historias de agradecimiento. El doctor Lucas, un evangelista en la Biblia, nos narra una preciosa historia que tiene que ver con un evento en donde podemos observar esos dos comportamientos. Permítame leerlo, usted lo puede encontrar en Lucas capítulo 17, del 1 al 19, o versos 1 al 19 en la Biblia. Lucas lo narra de la siguiente manera. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: Vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: Alaben a Dios. Y cayó al suelo, a los pies de Jesús, y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó: ¿No sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Interesante. 9. No regresaron para agradecer. Solo uno, un extranjero, como lo describe Jesucristo. Este es un precioso relato, obviamente que vale la pena revisar, vale la pena analizar, porque esta historia también tiene lecciones para la humanidad en la actualidad. Vamos a decir que en líneas generales, esta historia muestra una actitud común en muchas personas cuando se encuentran en el momento de necesidad, tragedia, crisis. Buscan el apoyo y el auxilio de Dios o el auxilio de algunas otras personas, amigos, etc. Pero una vez resuelta la situación, desafortunadamente, ni siquiera regresan a Dios para alabarle y agradecerle, o tampoco regresan a sus amigos o a quien le brindó el apoyo para agradecerle. Solo unos pocos lo hacen. En esta historia, estadísticamente, solo un 10% expresó agradecimiento, pues solo fue uno de 10 quien retornó para agradecer, a lo que Cristo replicó con esta importante pregunta. Solo este extranjero vino a darle la gloria a Dios. Cuando ya hemos escuchado el relato, la historia es por demás interesante, ya usted recuerda que fue abordado por Dios 10 personas en condición de lepra, una situación muy desagradable. Lo curioso acá es que Cristo, en lugar de acercarse e imponer sus manos sobre ellos, los mira y luego les envió a presentarse al sacerdote. Digo curioso porque él pudo haberles dicho: sean sanos, como lo hizo en otras ocasiones. Ahora, lo importante en este relato es la actitud y acción de Cristo. Los mira, con lo que se puede entender lo siguiente: Jesucristo les prestó atención
Para aquella época y para cualquier época, los leprosos viven una situación de exclusión, de desprecio, de rechazo, etcétera. Ahora, Jesucristo, quien con todo y la situación y esa tradición y costumbre en ese contexto, no los ignoró, los atendió, los miró. La mirada fue mucho más que verles, implicaba atención, les prestó atención. Otra cosa que puedo observar con respecto a Cristo es el hecho de enviarles al sacerdote. Cuando un leproso era sanado, el sacerdote debía revisar y certificar que esa persona estaba completamente sana de esa enfermedad. Eso es interesante, pues para ese momento no estaban sanos y seguían bajo esa condición que los excluía del resto de las personas. Al enviarles, les envía en esa condición, enfermos de lepra, aún en ese estado, lo cual se observa en la reacción de uno de ellos, el cual, mientras caminaba hacia el sacerdote, se dio cuenta de que estaba sano. Concluyo, basado en esto, Cristo sana a su manera y en su momento. Vale la pena que usted tenga o preste atención a ello. Jesús sana en su momento y a su manera. Por otro lado, esta historia no oculta el reproche de Cristo por la relación utilitaria de muchas personas al preguntar, ¿solo este extranjero regresó a darle la gloria a Dios? Obviamente, esta pregunta va más allá de un mero reproche. Lo que sucedió en el camino a los sacerdotes fue una obra de Dios y todos ellos se dieron cuenta. Y el menos indicado, en este caso un samaritano, es quien retorna para agradecer y honrar a Dios. En otras palabras, el honrar a Dios está por encima de las tradiciones, exigencias religiosas o nacionalidad. Jesucristo valora y resalta la fe de la persona extranjera, sanada, y le dice, levántate, sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Wow. En otras palabras, como resultado de creerle a Cristo, fue sano y ahora puede continuar normalmente su vida. Un gran momento de restauración y de inclusión social. Cristo derribó con ello la exclusión social y la xenofobia, incorporando a este samaritano a la sociedad para que pudiese disfrutar con toda normalidad su vida como persona, como ser humano. Y al igual que el samaritano, solo se puede exclamar, gloria a Dios. Pensando en las personas, pensando en ese contexto de desagradecimiento, podemos decirlo también de esta forma. Esta historia muestra que muy pocas personas son realmente agradecidas. Al ver el comportamiento de los otros 9 leprosos, es natural que concluyamos que la mayoría de las personas mantienen una relación utilitaria cuando se trata de servicio, religión, relacionamiento con Dios. Un comportamiento que no se queda solo con un acto en esta historia, sino que se ve a lo largo de la historia humana. Por otro lado, aún consciente de lo que Dios ha hecho por ellos, muchos prefieren seguir el lineamiento tradicional religioso, en lugar de experimentar nuevas experiencias en Dios sin la mediación humana o las costumbres impuestas por la religión, como estos 9 leprosos, prefieren seguir anclados en las costumbres o tradiciones religiosas. Finalmente, esta historia resalta el valor que una persona dio a la inmensa obra de Dios en su vida. Inmensa, pues en ese estado era un excluido. Ahora, por lo que Dios hizo en él, pudo continuar una vida normal como persona. Basado en este relato, esa es la actitud y la acción adecuada de toda persona a quien Dios ha tocado y en quien se ha manifestado. Aunque la verdad, Dios se manifiesta a todas las personas, pero pocos asumen el cambio que este leproso asumió. Ahora, esto tiene algunos desafíos para nosotros también en la actualidad.
He de reconocer, en lo personal, que no hay límites para Dios y debo actuar sobre esa base. ¿A qué me refiero? Sin importar mi situación, condición social, moral, salud, etcétera, o lo que los demás piensen de ello, debo reconocer que puedo acudir a Dios con libertad. En otras palabras, puedo clamarle, puedo pedirle, rogarle, sin importar el tamaño de mi necesidad. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Observe lo siguiente. La lepra puede ser curada en la actualidad si se trata en su primera fase. En aquel entonces, al parecer, era algo muy difícil o complicado. Ahora bien, en este caso, podemos decir que humanamente no era posible su sanidad. Cristo les sanó. Cristo puede hacer lo mismo por mí o por usted en la actualidad. Por ello, usted como yo, no importando cuál sea nuestra situación, podemos acudir a quien nos prestará atención con toda amabilidad y recordar ese relato de Lucas en donde dice Jesús los curó. Igual lo hace en cualquier época. No debo ni debemos caer en ese comportamiento que solo busca a Dios cuando estamos en apuros y tampoco vivir como si Dios no ha hecho nada en mí. Creer que todo lo que tengo o he logrado ha sido el resultado de mi único esfuerzo. También es necesario, es un desafío desde esta historia, que le busquemos y honremos en medio de nuestros tiempos de abundancia, en nuestros tiempos de salud, de logros, de éxitos, etcétera. Cuando leo las escrituras bíblicas, encuentro que Dios en todo momento está haciendo su obra en la vida de las personas, en las buenas y en las malas. Él está con nosotros. Así que la relación con Dios debe ser una experiencia nueva cada día y no para los momentos críticos. En los momentos críticos, si solo le buscamos, no es más que una relación utilitaria. Ese no debiera ser nuestro comportamiento. Tampoco eh, debemos dejarnos llevar por las tradiciones o costumbres religiosas, por buenas que éstas parezcan. Si no me llevan a darle la gloria única a Dios, entonces éstas deben ser puestas a un lado, tal como lo hizo el leproso. La conclusión que podemos extraer de esta historia sería la siguiente. Ante cualquier obra de Dios, debo ser agradecido. Por eso el título de esta historia fue Agradecimiento. Agradecimiento a Dios es la expresión emocional y práctica que reconoce la obra de Dios en mi vida. Ese es el detalle. El agradecimiento es una puerta que abre el camino a una vida diferente y podemos escuchar las palabras de Dios cuando también nos dice, sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Y esa sanidad pudo haber sido emocional, física, espiritual, psicológica, relacional, social, etcétera. Pero allí se manifestó Dios. Por ello, usted como yo podemos continuar nuestro camino incorporados a una nueva vivencia como persona sana. Se rompe aquí en esta historia la exclusión, la xenofobia, el desprecio, el rechazo por una sanidad integral, total. Y gracias a Dios por ello. Termino con algunas preguntas para usted que me escucha. ¿En qué situación se encuentra? ¿Tiene alguna enfermedad física crónica e incurable? ¿Se considera una persona emocionalmente rota? ¿Se considera una persona psicológicamente afectada? ¿Está desempleado? ¿Financieramente limitado? O cualquiera sea su carencia o necesidad o situación en este momento. Usted puede acercarse a Dios con libertad. Él de igual manera le mirará, le escuchará y obrará en medio de su situación. Lo importante es que usted dé ese paso de exclamar como el leproso, sánanos, líbrame, sálvame. Si desea más información al respecto, estoy a sus órdenes y seguimos en esta preciosa serie, historias que impactan y
desafío. Nos vemos en nuestra próxima.